¿Alguna vez has sentido un escalofrío extraño, aparentemente sin razón aparente? Podrías estar experimentando algo más profundo de lo que imaginas. La Biblia nos recuerda en Job 4:15: un espíritu pasó junto a mí y el pelo de mi cuerpo se erizó. Este versículo ilustra cómo Dios utiliza incluso nuestras sensaciones físicas para captar nuestra atención y alertarnos sobre su presencia o un mensaje importante. Hoy profundizaremos en cómo estos escalofríos pueden ser una señal de advertencia o guía divina y qué hacer para discernir su significado espiritual. Prepárate para descubrir cómo Dios usa estos momentos aparentemente insignificantes para revelarte verdades más grandes. ¿Estás listo para entender el propósito detrás de estas señales y cómo pueden transformar tu relación con Él? Muchos lo consideran una simple reacción física, pero ¿y si te dijera que podría ser algo mucho más profundo? La Biblia está llena de relatos donde Dios se manifiesta de formas inesperadas, utilizando incluso lo que parece ordinario para transmitir su mensaje extraordinario. En Job 4:15 leemos: un espíritu pasó junto a mí y el pelo de mi cuerpo se erizó. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede utilizar nuestras propias sensaciones para hacernos conscientes de su presencia y hablarnos en momentos cruciales. Lo que podrías haber pensado que era una simple reacción pasajera, en realidad puede ser una señal de que el Señor está más cerca de ti de lo que crees. Desde los tiempos antiguos, Dios ha demostrado que no está limitado por los métodos tradicionales para comunicarse con nosotros. Cuando Moisés estaba en el desierto, Dios no habló con él a través de palabras convencionales, sino que se reveló a través de una zarza ardiente. En Éxodo 3:2 se describe cómo el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Lo que parecía ser un fenómeno natural fue en realidad el comienzo de un llamado divino. De la misma manera, Dios puede valerse de algo tan simple como un escalofrío para despertar nuestra atención y guiarnos hacia una verdad que necesitamos escuchar. Es en estos momentos cuando debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué intenta decirme Dios? No siempre es fácil discernir su voz en medio del ruido de la vida cotidiana, pero los escalofríos, esos estremecimientos aparentemente insignificantes, pueden ser su forma de susurrarnos algo importante. En la historia de Elías, por ejemplo, aprendemos que la voz de Dios no siempre llega en forma de un gran estruendo. En 1 Reyes 19:12 se nos dice que después de un viento poderoso, un terremoto y un fuego, llegó un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro donde Elías encontró la presencia de Dios. Los escalofríos pueden ser ese silbo en nuestras vidas, un recordatorio sutil pero profundo de que no estamos solos y de que hay algo más allá de lo que podemos ver o comprender. A lo largo de la Biblia encontramos momentos en los que Dios utiliza nuestras propias experiencias físicas para revelarnos su voluntad o para prepararnos para algo importante. Piensa en Daniel, quien al recibir una visión divina describió cómo su cuerpo reaccionó de manera extrema. En Daniel 10:8 confiesa: me quedé sin fuerzas, mi rostro se desfiguró hasta quedar irreconocible y quedé totalmente desvalido. Aunque estas experiencias no siempre son tan intensas, reflejan cómo nuestro cuerpo puede ser un instrumento que Dios usa para captar nuestra atención. Así como Daniel fue sensibilizado por Dios para recibir su mensaje, también nosotros podemos experimentar escalofríos como una señal de que algo está sucediendo
en el ámbito espiritual. Estos momentos no son coincidencias ni meros accidentes de nuestra biología. Son recordatorios divinos de que nuestra relación con Dios es tanto espiritual como física. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque incluso nuestras sensaciones físicas pueden ser un vehículo para conectarnos con lo eterno. Al prestar atención a estos escalofríos, al detenernos y reflexionar en esos instantes, abrimos la puerta a la posibilidad de que Dios nos esté hablando. Recuerdo una historia que me impactó profundamente, la de una mujer que estaba pasando por una crisis en su vida. Había perdido su empleo, enfrentaba problemas familiares y se sentía abandonada por Dios. Una noche, mientras oraba en su habitación, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. En ese momento recordó el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese escalofrío fue para ella un recordatorio tangible de que no estaba sola, de que Dios estaba con ella en medio de su tormenta. Al día siguiente comenzó a ver cambios inesperados. Recibió una llamada con una oferta de trabajo y experimentó una reconciliación con su familia. Para ella, ese escalofrío fue más que una simple reacción. Fue un toque divino que le dio la fuerza para seguir adelante. Es importante recordar que Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, incluso nuestras emociones y respuestas físicas. En Lucas 12:7, Jesús nos asegura: aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Si Dios tiene un conocimiento tan íntimo de nosotros, no es descabellado pensar que puede usar algo tan personal como un escalofrío para comunicarse. Él sabe cómo captar nuestra atención de manera que lo entendamos, utilizando lo que es familiar para revelarnos lo extraordinario. A veces los escalofríos vienen acompañados de una paz inexplicable, una certeza de que Dios está presente. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. Es una sensación que no se puede fabricar ni explicar completamente, pero que transforma nuestro interior. Puede ocurrir mientras escuchamos un mensaje en la iglesia, leemos un pasaje de la Biblia, o incluso cuando estamos en la naturaleza, contemplando la majestuosidad de su creación. En esos momentos, los escalofríos no son solo una reacción física, sino una confirmación espiritual de que estamos en sintonía con su voluntad. Sin embargo, no siempre es fácil discernir cuándo un escalofrío tiene un origen espiritual. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde nuestras emociones y nuestro cuerpo pueden reaccionar a muchas cosas. Pero Dios nos ha dado herramientas para discernir su voz y sus señales. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al meditar en la Escritura y buscar su dirección en oración, podemos aprender a distinguir cuándo estos escalofríos son una intervención divina. Imagina que estás caminando por la calle, preocupado por una decisión importante que debes tomar. De repente sientes un escalofrío que te detiene en seco. En ese momento te viene a la mente un versículo que habías leído hace días, tal vez Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese escalofrío podría ser la manera en que Dios te está recordando que confíes en Él y no en tus propias fuerzas. Es un pequeño
pero poderoso recordatorio de su presencia y cuidado constante. Estos momentos nos invitan a profundizar nuestra relación con Dios, a estar más atentos a las formas en que Él puede estar hablándonos. Así como Samuel, al escuchar el llamado de Dios, respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. También nosotros debemos estar dispuestos a escuchar y a abrir nuestro corazón a su dirección. Dios nunca deja de comunicarse con nosotros. Incluso cuando nos sentimos alejados, Él está siempre cerca, utilizando medios creativos para recordarnos su amor y propósito. Los escalofríos, aunque pequeños, pueden ser una herramienta poderosa en sus manos, un susurro divino que nos llama a detenernos, reflexionar y recordar que somos parte de un plan mucho más grande. ¿Estás listo para escuchar lo que Él tiene que decirte a través de estas señales? Porque incluso en lo más inesperado Dios puede estar obrando. Los escalofríos que recorren nuestro cuerpo en momentos aparentemente inexplicables pueden ser mucho más que una simple reacción física. En muchos casos son una señal de alerta espiritual, una manera en la que Dios nos protege, guía o prepara para enfrentar una situación importante. La Biblia está llena de ejemplos donde el Señor utiliza señales específicas para advertir a su pueblo de un peligro o para prepararlos para un evento crucial. En Jeremías 33:3, Dios nos invita a buscarlo para recibir claridad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que aunque las señales divinas puedan parecer misteriosas, siempre están diseñadas para acercarnos a Él y revelarnos su voluntad. Desde los primeros tiempos el Señor ha demostrado que nada en nuestra vida es insignificante. Cada detalle, incluso algo tan simple como un escalofrío, puede ser utilizado por Él para dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa. En Génesis 6, Dios advirtió a Noé sobre el diluvio que estaba por venir y le dio instrucciones claras para construir el arca. Aunque no había evidencia visible del peligro, la obediencia de Noé salvó su vida y la de su familia. Esta historia nos muestra que Dios nos alerta de lo que no podemos ver con nuestros propios ojos, y a menudo lo hace de maneras que no esperamos. Los escalofríos pueden ser una de esas maneras, un recordatorio de que debemos estar atentos a su guía y dispuestos a responder. A menudo estas señales llegan en momentos de gran incertidumbre o vulnerabilidad. Es en esos instantes cuando sentimos que algo fuera de lo común está sucediendo, como si una fuerza mayor intentara llamar nuestra atención. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron detenidos injustamente y encarcelados. En medio de la noche, mientras oraban y cantaban himnos a Dios, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, abriendo las puertas y liberando sus cadenas. Aunque el terremoto fue un fenómeno físico, fue también una intervención divina que cambió el curso de su situación. De manera similar, los escalofríos pueden ser una reacción física a una presencia espiritual, una señal de que algo está ocurriendo en un ámbito que no siempre podemos comprender. El Salmo 91:11 nos asegura que Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta protección no siempre es evidente, pero está presente en cada paso que damos. Los escalofríos pueden ser un reflejo de esa protección, una forma en la que sentimos la cercanía de Dios o la presencia de sus ángeles cuando enfrentamos situaciones difíciles o desconocidas. En esos momentos no debemos ignorar estas sensaciones, sino llevarlas en oración ante el Señor, buscando discernir su propósito y su dirección.
Las advertencias espirituales no son algo nuevo en la relación entre Dios y su pueblo. En Éxodo 12, antes de enviar la última plaga sobre Egipto, Dios instruyó a los israelitas a marcar sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esta instrucción fue una clara señal de protección divina para quienes obedecieran. Aunque hoy no vemos estas señales de forma tan explícita, Dios sigue comunicándose con nosotros. Los escalofríos pueden ser un recordatorio de que debemos buscar su cobertura y confiar en su protección, especialmente en tiempos de peligro. En muchas ocasiones, la Biblia nos muestra que las advertencias de Dios están diseñadas para protegernos de decisiones equivocadas. En Números 22, Balaam experimentó una intervención divina cuando su burra vio al ángel del Señor bloqueando el camino. Aunque Balaam no podía ver al ángel, la reacción de su burra fue una señal clara de que algo no estaba bien. Finalmente, sus ojos fueron abiertos y entendió el mensaje de Dios. Este relato nos enseña que incluso cuando no entendemos completamente lo que sucede, Dios puede estar usando medios inusuales, como los escalofríos, para detenernos en nuestro camino y evitar que tomemos decisiones precipitadas. Es importante recordar que las alertas espirituales no solo nos protegen, sino que también pueden prepararnos para cumplir un propósito específico. En el libro de Esther encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios prepara a sus hijos para momentos cruciales. Esther fue colocada en una posición de influencia en el palacio del rey Asuero. Y aunque al principio no entendía plenamente su propósito, llegó el momento en que debía interceder por su pueblo. Su tío Mardoqueo le dijo en Esther 4:14, ¿quién sabe si para un momento como este has llegado al reino? Del mismo modo, los escalofríos pueden ser una preparación divina para enfrentar un desafío o tomar una decisión que cambiará el curso de nuestra vida o de quienes nos rodean. Cuando experimentamos estos escalofríos extraños, es crucial no ignorarlos ni descartarlos como algo sin importancia. En lugar de eso, debemos llevar nuestras inquietudes ante Dios, pidiéndole claridad y dirección. En Proverbios 3:6 se nos promete: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos anima a buscar la guía divina en todo lo que hacemos, confiando en que Dios siempre revelará lo que necesitamos saber en el momento adecuado. Además, estos momentos pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios utiliza las pruebas y los desafíos para acercarnos a Él y mostrarnos su poder. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando enfrentamos circunstancias que no entendemos, los escalofríos pueden ser una señal de que Dios está obrando en nuestra debilidad, recordándonos que su gracia es suficiente para sostenernos. La sensibilidad espiritual es esencial para interpretar estas experiencias correctamente. En muchas ocasiones Dios habla de maneras que requieren un corazón abierto y receptivo. En 1 Reyes 3, cuando Dios se apareció a Salomón en un sueño y le ofreció cualquier cosa que pidiera, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Esta disposición a buscar la guía divina es un ejemplo de cómo debemos responder cuando sentimos que algo está ocurriendo en el ámbito espiritual. Los escalofríos pueden ser un recordatorio de nuestra necesidad de buscar esa sabiduría y depender completamente de Dios. La palabra de Dios también nos advierte sobre la importancia de la obediencia en nuestras vidas. En Deuteronomio 28 se describe cómo las bendiciones del Señor acompañan a aquellos que escuchan y obedecen su voz. Los escalofríos pueden ser una forma de captar nuestra atención, recordándonos la importancia de caminar en obediencia
y mantenernos alineados con su propósito. Cuando respondemos a estas señales con fe y acción, demostramos nuestra disposición a seguir su dirección, incluso cuando no entendemos completamente su plan. A través de las Escrituras aprendemos que Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Isaías 30:21 nos asegura: entonces tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Esta promesa nos recuerda que Dios siempre está guiándonos, incluso cuando sus métodos son inesperados o incomprensibles para nosotros. Los escalofríos pueden ser una manifestación de esa guía, una manera de confirmar que estamos en el camino correcto o de advertirnos que necesitamos cambiar de dirección. Cuando reflexionamos sobre las formas en que Dios se comunica con nosotros, es imposible no maravillarse ante su creatividad y cuidado. Cada señal, cada susurro, cada escalofrío es una expresión de su amor infinito por nosotros. Aunque no siempre comprendemos su propósito de inmediato, podemos confiar en que todas las cosas obran para bien para quienes lo aman, como se nos recuerda en Romanos 8:28. Al prestar atención a estas señales, abrimos nuestro corazón a la posibilidad de una relación más profunda con el Creador, quien nos guía, protege y prepara para cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. Cuando un escalofrío recorre nuestro cuerpo de forma inesperada, no siempre es solo una reacción física. Muchas veces es el Espíritu Santo obrando en lo profundo de nuestro ser, moviéndose de manera sutil, pero poderosa. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que su Espíritu no está limitado por formas ni métodos humanos. En Juan 14:26, Jesús prometió: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta promesa no solo nos asegura la guía constante del Espíritu, sino que nos revela su disposición de utilizar nuestras emociones y sensaciones físicas para dirigirnos. El Espíritu Santo no siempre opera de manera espectacular. Aunque su presencia puede ser manifiesta en milagros y prodigios, también se revela en lo cotidiano, en lo aparentemente ordinario. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Este acto, descrito en Lucas 3:22, fue tanto un evento visible como una experiencia profundamente personal. Así como en ese momento el Espíritu confirmó la misión de Jesús, hoy puede usar algo tan simple como un escalofrío para recordarnos que Él está con nosotros y que somos guiados por su propósito. En la historia de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos con un estruendo, acompañado de lenguas de fuego. Hechos 2:3-4 describe este evento como un momento transformador, marcando el comienzo de la iglesia primitiva. Aunque esa manifestación fue poderosa y visible, el Espíritu no siempre opera de esta manera. A menudo su toque es más íntimo, casi imperceptible, como una corriente de aire suave o un escalofrío que nos envuelve en un momento de oración o adoración. Estas experiencias, aunque personales, son tan significativas como los eventos más grandiosos, porque nos conectan directamente con la presencia de Dios. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también nos instruye y guía. En Romanos 8:26 el apóstol Pablo escribió: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esos momentos de debilidad, cuando sentimos que no tenemos palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón,
el Espíritu Santo interviene. Los escalofríos que sentimos en medio de nuestras oraciones pueden ser una señal de esta intercesión, un recordatorio tangible de que no estamos solos, incluso en nuestros momentos más oscuros. A través de la historia bíblica vemos cómo el Espíritu Santo se mueve para capacitar y fortalecer a los hijos de Dios. En el libro de Jueces, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, capacitándolo para liderar al pueblo de Israel contra sus enemigos. Jueces 6:34 describe cómo el Espíritu revistió a Gedeón de poder, transformándolo en un líder valiente. Aunque hoy no enfrentamos batallas como las de Gedeón, el Espíritu sigue capacitándonos para las luchas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Los escalofríos pueden ser una manifestación de esa capacitación divina, un toque del Espíritu que nos llena de fortaleza y determinación en momentos de desafío. En muchas ocasiones, el Espíritu Santo se mueve para traer paz a nuestros corazones, incluso en medio del caos. Filipenses 4:7 nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo divino que nos envuelve cuando más lo necesitamos. Los escalofríos que experimentamos al leer un pasaje de la Biblia o al escuchar una canción de adoración pueden ser una señal de esta paz, una confirmación de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, guiándonos hacia una confianza renovada en Dios. El Espíritu también actúa como un recordatorio de las promesas de Dios. Jesús dijo en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos anunciará lo que ha de venir. Cuando enfrentamos incertidumbre o dudas, el Espíritu Santo nos dirige hacia la palabra de Dios, iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra fe. Los escalofríos pueden ser una forma en que el Espíritu nos impulsa a detenernos, a escuchar con atención y a recordar que sus promesas nunca fallan. La sensibilidad espiritual es fundamental para reconocer la obra del Espíritu Santo. No se trata solo de sentir algo, sino de discernir lo que Dios está comunicando a través de esas experiencias. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos enseña que las manifestaciones del Espíritu, como los escalofríos, no siempre serán comprendidas desde una perspectiva meramente humana. Necesitamos un corazón dispuesto y una mente renovada por la palabra para interpretar correctamente estas señales. En momentos de adoración es común sentir que algo cambia en el ambiente, como si la presencia de Dios se hiciera palpable. En Juan 4:24, Jesús explicó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta adoración, que va más allá de las palabras o los rituales, es un acto de comunión íntima con Dios. Los escalofríos que sentimos durante estos momentos no son solo una reacción emocional, son una respuesta de nuestro espíritu al toque de Dios, una evidencia de que estamos conectados con Él en un nivel más profundo. El Espíritu Santo también nos guía hacia la verdad y nos corrige cuando nos desviamos. En Suma Timoteo 3:16 se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Los escalofríos que sentimos al leer un pasaje de la Biblia que confronta nuestro pecado o nos desafía a crecer en nuestra fe pueden ser una forma en que el Espíritu nos habla, llamándonos a arrepentirnos y a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. En cada interacción que tenemos con el Espíritu Santo,
vemos su deseo de acercarnos más a Dios, ya sea a través de una sensación física, como un escalofrío, o de una comprensión renovada de su palabra. El Espíritu obra en nosotros para transformar nuestras vidas y conformarnos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 Pablo escribe: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación es continuo y abarca cada aspecto de nuestra vida, incluyendo esas pequeñas pero significativas experiencias que nos recuerdan que Dios está obrando en nosotros. Cada vez que sentimos un escalofrío en momentos de oración, adoración o meditación en la palabra, debemos verlo como una invitación a profundizar nuestra relación con Dios. No son simples sensaciones pasajeras, sino una evidencia tangible de que el Espíritu Santo está presente y activo en nuestra vida. Al prestar atención a estas experiencias y buscar a Dios con un corazón abierto, nos alineamos más estrechamente con su propósito y su voluntad, permitiendo que su Espíritu nos transforme desde adentro hacia afuera. Los escalofríos que recorren el cuerpo, esos momentos inesperados que parecen surgir de la nada, son experiencias que nos invitan a mirar más allá de lo físico. No son meras reacciones biológicas o casualidades sin significado. Son llamadas a discernir lo espiritual en lo cotidiano. En un mundo donde lo visible y lo tangible parecen tener prioridad, Dios nos recuerda que también opera en lo invisible, en lo imperceptible para los sentidos, pero profundamente real para el alma. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos escalofríos pueden ser el eco de esa fe, una manifestación que nos invita a explorar lo que no comprendemos a simple vista. Es fácil pensar que todo lo que sentimos tiene una explicación lógica y terrenal, pero la Escritura nos anima a no limitar nuestra percepción a lo que podemos entender con la razón. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos exhorta a no fijarnos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. En ese contexto, los escalofríos pueden ser una especie de señal, un susurro del Espíritu Santo que nos llama a detenernos, a reflexionar y a buscar su propósito en medio de nuestras vidas agitadas. El discernimiento espiritual es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la cercanía con Dios. No se trata solo de identificar cuando algo proviene de Él, sino de aprender a responder con fe y obediencia. En 1 Juan 4:1 se nos insta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto significa que debemos estar atentos, no solo a lo que sentimos, sino a lo que esas sensaciones nos conducen. Los escalofríos que aparecen en momentos de oración, de meditación, en la palabra o de adoración, son una invitación a afinar nuestra sensibilidad espiritual, a permitir que Dios nos guíe a través de lo que no siempre comprendemos con claridad. Cuando se trata de discernir entre lo espiritual y lo físico, la palabra de Dios es nuestro mayor recurso. En Salmo 119:105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura actúa como un faro que ilumina las experiencias de nuestra vida, ayudándonos a entender lo que a menudo parece confuso o inexplicable. Los escalofríos que sentimos no son necesariamente señales aisladas, sino piezas de un rompecabezas que Dios utiliza para revelarnos su voluntad y su presencia. Dios nunca deja a su pueblo sin dirección, incluso cuando sus métodos parecen poco convencionales. En el libro de Daniel,
encontramos un ejemplo impresionante de cómo Dios utiliza señales para transmitir su mensaje. Durante la fiesta del rey Belsasar, una mano misteriosa escribió en la pared palabras que nadie entendía. Daniel 5, 25, 28. Relata cómo esta señal no solo era un juicio para el rey, sino una demostración del poder de Dios para comunicarse de formas que cuando sea desafían nuestra lógica. De la misma manera, los escalofríos pueden ser mensajes que no siempre comprendemos de inmediato, pero que nos llaman a buscar la interpretación divina en oración y comunión con Él. El cuerpo humano, creado por Dios con detalle y precisión, es más que un organismo físico. Es un templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda que nuestro cuerpo es morada de Dios y que debemos glorificarlo en todo lo que hacemos. Esto incluye estar atentos a cómo Él nos habla a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras sensaciones. Los escalofríos pueden ser un reflejo de la actividad espiritual que ocurre en nosotros, un recordatorio de que nuestro cuerpo no está desconectado de nuestra relación con Dios, sino que es una parte integral de cómo nos comunica su voluntad. En el libro de Job encontramos un relato que ilumina esta conexión entre lo físico y lo espiritual. En Job 4, 12, 15, Elifaz describe cómo un espíritu pasó junto a él, haciendo que el pelo de su cuerpo se erizara. Esta experiencia, aunque misteriosa, revela cómo Dios puede usar incluso nuestras reacciones físicas para captar nuestra atención y transmitir un mensaje. En nuestra vida diaria, estos escalofríos pueden ser un llamado a detenernos, a escuchar con atención y a buscar su voz en medio del ruido que nos rodea. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza lo simple y lo cotidiano para manifestarse a su pueblo. Desde el viento suave que escuchó Elías hasta la columna de nube y fuego que guió a los israelitas en el desierto, Dios se vale de lo ordinario para revelar lo extraordinario. Los escalofríos, aunque parezcan insignificantes, pueden ser una herramienta poderosa en sus manos, un medio para recordarnos que Él está presente, que nos guía y que su Espíritu está activo en cada aspecto de nuestra vida. Cuando reflexionamos sobre estas señales es importante no caer en la trampa de buscar experiencias emocionales por encima de la verdad espiritual. En Jeremías 17:9 se nos advierte que el corazón es engañoso. Por eso, todo lo que sentimos debe ser llevado a la palabra de Dios para ser confirmado. Los escalofríos pueden ser una señal de su presencia, pero siempre deben alinearse con las verdades que Él ya ha revelado en las Escrituras. El silencio y la quietud son a menudo los momentos en que Dios elige hablar con nosotros. En Salmos 46:10 se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando experimentamos un escalofrío en medio de un momento de quietud, puede ser una invitación a detenernos y reconocer su soberanía, a recordar que Él tiene el control de todas las cosas y que nada escapa a su plan perfecto. Estos escalofríos no siempre llegan en momentos de claridad. A veces surgen en medio de incertidumbre o confusión, como un recordatorio de que no estamos solos, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que su presencia es constante, que su guía nunca falla y que incluso en los momentos más oscuros su Espíritu está obrando en nosotros. Dios no actúa al azar ni improvisa en su relación con nosotros. Cada señal, cada sensación, cada escalofrío tiene un propósito diseñado para acercarnos más a Él. En Efesios 1:11 se nos recuerda que Él hace todas las cosas
según el consejo de su voluntad. Esto significa que incluso esas pequeñas experiencias que a veces pasamos por alto están orquestadas por Él para nuestro bien y para su gloria. El discernimiento espiritual no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos. Es un don de Dios, algo que se desarrolla a medida que buscamos su rostro y nos sumergimos en su palabra. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Al permitir que su Espíritu renueve nuestra manera de pensar, somos capaces de interpretar estas experiencias de una manera que fortalezca nuestra fe y nos acerque más a Él. Cada vez que sentimos un escalofrío en un momento de oración, adoración o reflexión, debemos recordar que no estamos interactuando con un Dios distante o indiferente. Estamos en la presencia de un Creador que nos conoce íntimamente, que nos ama profundamente y que desea guiarnos hacia una relación más cercana con Él. Al prestar atención a estas señales, al buscar su dirección en todo lo que hacemos, nos alineamos con su propósito y descubrimos la riqueza de su amor y su gracia en nuestras vidas. Responder a las señales divinas, especialmente a aquellas que parecen manifestarse de manera sutil, como un escalofrío extraño, es un acto que requiere sensibilidad espiritual y una disposición abierta a la voz de Dios. En la Biblia vemos cómo Dios continuamente busca comunicarse con su pueblo, usando métodos que a menudo desafían nuestra comprensión. En Isaías 55, 8, 9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este recordatorio nos enseña que, aunque no siempre entendemos la forma en que Él se manifiesta, su propósito es siempre perfecto y para nuestro bien. Dios no nos deja sin una guía para interpretar estas señales. En toda la Escritura encontramos ejemplos de cómo Él espera que respondamos cuando sentimos su toque. En Lucas 11:28 Jesús dice: más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La obediencia no es una reacción pasiva, implica una respuesta activa, una disposición a escuchar y actuar según lo que Él revela. Los escalofríos que experimentamos en momentos específicos pueden ser una invitación divina a detenernos, reflexionar y buscar su dirección. La oración es uno de los primeros pasos para responder a estas señales. A través de la oración abrimos nuestro corazón a Dios, buscando su sabiduría y su guía. En Jeremías 33:3 Dios nos insta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este llamado nos recuerda que las señales divinas, aunque a veces incomprensibles, están diseñadas para acercarnos a Él y guiarnos hacia un entendimiento más profundo de su voluntad. Al llevar nuestras inquietudes y sensaciones ante Dios en oración, permitimos que su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la claridad que necesitamos. En muchas ocasiones, las señales divinas llegan como respuestas a nuestras peticiones. En 1 Samuel 1, Ana, que sufría por no poder tener hijos, oró con fervor al Señor, y Él respondió a su clamor con la promesa de un hijo. Su respuesta no llegó de inmediato, pero cuando sucedió, fue evidente que Dios había escuchado su oración. Del mismo modo, cuando experimentamos escalofríos o sensaciones que parecen inexplicables, debemos preguntarnos si son una respuesta
atar a algo que hemos estado buscando, o un recordatorio de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en áreas que no comprendemos por completo. La palabra de Dios también desempeña un papel fundamental en cómo respondemos a estas señales. En Salmo 119, 105 se nos dice que su palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Esto significa que las Escrituras son el filtro a través del cual debemos interpretar lo que experimentamos. Cualquier señal o sensación que no esté en armonía con la verdad de la palabra de Dios debe ser examinada cuidadosamente. Al meditar en las Escrituras y permitir que éstas moldeen nuestra perspectiva, nos aseguramos de que nuestras respuestas estén alineadas con la voluntad divina. En la historia de Samuel encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar señales inesperadas para llamar nuestra atención. En 1 Samuel 3, Samuel escucha una voz que lo llama mientras duerme. Al principio no comprende que es el Señor quien le habla, pero con la orientación de Elí aprende a responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este relato nos muestra la importancia de estar dispuestos a escuchar y de buscar orientación espiritual cuando no estamos seguros de cómo interpretar lo que experimentamos. Los escalofríos que sentimos en momentos específicos pueden ser la voz de Dios llamándonos a un encuentro más profundo con Él, una invitación a escuchar y obedecer su dirección. Dios también utiliza señales como una forma de confirmación, reafirmando su propósito para nuestras vidas. En Jueces 6, Gedeón pide una señal para asegurarse de que realmente es Dios quien lo está llamando a liderar a Israel. A través del rocío en el vellón, Dios confirma su llamado, dejando claro que Él está con Gedeón. Aunque hoy no siempre pedimos señales físicas como lo hizo Gedeón, Dios sigue utilizando medios tangibles para confirmar su dirección en nuestras vidas. Los escalofríos pueden ser una de esas formas, una manera de decirnos, estoy contigo y este es el camino que debes seguir. Ya en algunos casos, las señales divinas no solo confirman, sino que también corrigen. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en varias regiones para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Aunque al principio no comprendieron por qué se les cerraban esas puertas, más tarde se les reveló que estaban siendo dirigidos a Macedonia, donde una gran obra los esperaba. Este relato nos recuerda que Dios, en su sabiduría infinita, no solo nos guía hacia las oportunidades correctas, no, sino que también nos protege de aquellas que no están en su plan para nosotros. Los escalofríos que sentimos en momentos de decisión pueden ser una señal de que debemos detenernos y buscar su dirección antes de avanzar. La adoración es otro contexto en el que a menudo experimentamos la presencia tangible de Dios a través de estas sensaciones físicas. En Juan 4, 23, 24, Jesús explica que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando entramos en un estado de adoración sincera, nos alineamos con su voluntad y su presencia se hace evidente en nuestras vidas. Los escalofríos que sentimos en esos momentos no son simples reacciones emocionales, son una respuesta de nuestro espíritu al toque divino, un recordatorio de que estamos en comunión con el Dios vivo. En cada experiencia es esencial que cultivemos un corazón dispuesto a obedecer. En Santiago 1:22 se nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Las señales divinas, como los escalofríos, no tienen sentido si no estamos dispuestos a actuar según lo que Dios nos revela. La obediencia no siempre es fácil, pero es la respuesta que demuestra nuestra confianza en su plan y nuestra disposición a seguirlo. Incluso cuando no entendemos
completamente lo que Él está haciendo. Cuando Dios nos habla a través de señales, su propósito no es solo guiarnos, sino también transformarnos. En Romanos 8:29 se nos dice que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esto significa que cada experiencia, cada señal, cada escalofrío forma parte de un proceso continuo de transformación espiritual. Al responder a estas señales con fe y obediencia, permitimos que su Espíritu nos moldee y nos prepare para cumplir el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Dios no obra de manera aleatoria ni improvisa en su relación con nosotros. Cada señal que recibimos es parte de un plan mucho mayor, diseñado para glorificar su nombre y acercarnos a Él. En Efesios 1:11 se nos recuerda que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esto nos da la seguridad de que incluso cuando no comprendemos completamente las señales que experimentamos, podemos confiar en que su propósito es bueno y perfecto. Los escalofríos que sentimos en momentos específicos son una invitación divina a profundizar nuestra relación con Dios, a buscar su dirección y a responder con fe y obediencia. No son meras reacciones físicas, sino manifestaciones de su presencia, recordándonos que estamos bajo su cuidado y guía constante. Al prestar atención a estas señales y alinear nuestras respuestas con su palabra, descubrimos la riqueza de su amor y su propósito para nuestras vidas. Los escalofríos que experimentamos pueden ser mucho más que una simple respuesta física o emocional. Pueden ser una señal de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. A menudo, estos momentos inesperados se convierten en puertas a una realidad espiritual más profunda, una invitación divina a reconocer su presencia y a abrir nuestro corazón a su propósito. En Filipenses 1:6 el apóstol Pablo escribe: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios utiliza cada experiencia, incluso aquellas que parecen insignificantes, como parte de un proceso continuo de transformación y acercamiento a su voluntad. Los testimonios de la Escritura revelan que Dios habla de maneras que no siempre podemos prever. Desde la zarza ardiente de Moisés hasta el silbo apacible y delicado que escuchó Elías, la palabra nos muestra que su voz puede ser tanto poderosa como sutil. Los escalofríos que sentimos en momentos específicos pueden ser una manifestación de ese susurro divino, una forma de captar nuestra atención y dirigirnos hacia una mayor comprensión de su plan. En Isaías 30:21 encontramos una promesa que fortalece esta verdad. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Cuando experimentamos estos momentos, es esencial recordar que Dios nunca actúa de manera casual o sin propósito. Cada señal que recibimos forma parte de su plan perfecto para moldearnos y guiarnos. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Los escalofríos pueden ser un recordatorio tangible de que estamos incluidos en ese propósito divino, de que Él está obrando en nuestras vidas para llevarnos hacia un destino que glorifique su nombre. La Biblia nos muestra cómo Dios utiliza experiencias específicas para fortalecer nuestra fe y darnos claridad en momentos de incertidumbre. En Hechos 10, Pedro recibió una visión que cambió radicalmente su entendimiento del plan de Dios para la salvación de los gentiles. Aunque la visión inicialmente no tenía sentido para él, pronto comprendió que era una revelación divina que lo dirigía hacia una nueva etapa de su ministerio. De manera similar, los escalofríos que sentimos
pueden ser un llamado a mirar más allá de lo obvio, a buscar a Dios con fervor y a permitir que Él nos revele su plan. Dios no solo nos llama a reconocer su voz, ¿no?, sino también a actuar con fe y valentía. En Josué 1:9 el Señor exhorta: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta invitación a la valentía no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la certeza de que su presencia nos acompaña en todo momento. Los escalofríos que sentimos pueden ser un recordatorio de esa presencia constante, una evidencia de que Él está cerca y que podemos avanzar con confianza, sabiendo que no estamos solos. El acto de prestar atención a estas señales requiere una disposición activa para buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Esta confianza implica rendirle cada aspecto de nuestra vida, permitiendo que incluso los momentos más pequeños, como un escalofrío inesperado, se conviertan en oportunidades para experimentar su guía y su amor. En el relato del profeta Ezequiel encontramos una imagen poderosa de la obra de Dios en nuestras vidas. En Ezequiel 37, Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos y le pregunta si esos huesos pueden volver a vivir. Ante la obediencia de Ezequiel, Dios sopla vida en los huesos, ¿no?, transformándolos en un ejército poderoso. Este relato nos recuerda que Dios no solo habla, sino que también obra en lo que parece imposible, trayendo vida y propósito donde antes solo había desesperación. Los escalofríos que sentimos pueden ser una señal de que Él está soplando vida en áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas o renovadas. Un recordatorio de su poder transformador. Cuando Dios nos llama a responder a su voz, a menudo lo hace para guiarnos hacia un propósito mayor. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice a Esther: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Este versículo resalta cómo Dios coloca a sus hijos en situaciones específicas para cumplir su voluntad. Los escalofríos que experimentamos pueden ser una confirmación de que estamos exactamente donde debemos estar, una señal de que Dios nos está preparando para un momento crucial en su plan. La adoración y la comunión con Dios son contextos en los que estas señales a menudo se hacen más evidentes. En Juan 4, 23, 24, Jesús explica que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando adoramos a Dios con sinceridad, nuestras barreras caen y nuestra sensibilidad a su presencia aumenta. Los escalofríos que sentimos durante estos momentos no son simples reacciones emocionales. Son respuestas de nuestro espíritu al encuentro con el Creador, una evidencia de que su Espíritu está obrando en nosotros. El Espíritu Santo, quien nos guía en toda verdad, también utiliza esta experiencia para recordarnos las promesas de Dios y fortalecernos en nuestra fe. En Juan 14, 26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando experimentamos escalofríos al leer un pasaje de la Biblia o al escuchar un mensaje, puede ser el Espíritu recordándonos una verdad específica que necesitamos en ese momento. Una verdad que nos fortalece y nos impulsa
a seguir adelante. Cada experiencia con Dios tiene el propósito de transformarnos, de llevarnos a un lugar de mayor confianza y dependencia en Él. En 2 Corintios 3:18 Pablo escribe: todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Los escalofríos que sentimos en momentos específicos son parte de este proceso de transformación, una evidencia de que estamos siendo moldeados a su imagen y preparados para cumplir el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Es importante recordar que Dios no solo nos guía a través de estas señales, sino que también nos llama a compartir lo que hemos recibido. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos comisiona a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Las experiencias que tenemos con Dios, incluyendo los escalofríos que sentimos como evidencia de su presencia, son oportunidades para testificar de su obra y animar a otros a buscarlo con todo su corazón. Dios obra en nuestras vidas de maneras que a menudo no podemos comprender completamente. Sin embargo, podemos confiar en que cada señal, cada experiencia es parte de su plan perfecto para acercarnos a Él y para revelar su gloria al mundo. En Efesios 3, 20, 21 se nos asegura que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Los escalofríos que sentimos son un recordatorio de ese poder, una evidencia de que su obra en nuestras vidas está en constante movimiento y de que su propósito se está cumpliendo en nosotros. Al responder a estas señales con fe, obediencia y disposición a escuchar su voz, abrimos la puerta a una relación más profunda con el Dios vivo. Cada experiencia se convierte en un paso hacia una comprensión más rica de su amor y su propósito para nosotros, y en una oportunidad para glorificar su nombre en todo lo que hacemos. La experiencia de sentir un escalofrío extraño y reconocerlo como una posible señal divina es solo el inicio de una conexión más profunda con Dios. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo estos momentos pueden ser herramientas divinas para guiarnos, advertirnos y transformarnos. Sin embargo, hay un aspecto aún más profundo, que no se trata solo de lo que sentimos, sino de lo que estos momentos revelan acerca de quién es Dios y de nuestra relación con Él. En cada escalofrío, en cada instante de estremecimiento, se encuentra una invitación a comprender algo esencial. Dios siempre está buscando formas de acercarse a nosotros, no solo para dirigirnos, sino para revelarnos su naturaleza y su amor infinito. Desde el principio de la creación, Dios se ha presentado como un creador íntimamente involucrado con su creación. Génesis 2:7 describe cómo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, otorgándole no solo existencia, sino una conexión directa con su espíritu. Este acto de cercanía sigue siendo una realidad hoy. Los escalofríos que sentimos son un reflejo de esa misma cercanía, un recordatorio de que Dios no está lejos, sino que está profundamente presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. No son solo señales aisladas, sino evidencia de que somos parte de una historia más grande, diseñada por un creador que conoce cada detalle de nuestra vida. Lo que resulta aún más extraordinario es que estas experiencias no se limitan a momentos específicos. Los escalofríos son una metáfora de la forma en que Dios interactúa constantemente con nosotros. Aunque pueden ser episodios puntuales, señalan
una realidad mayor. Dios nos llama a vivir en un estado de sensibilidad espiritual, donde cada día, cada acción, cada pensamiento esté alineado con su voluntad. En Romanos 12, 1, 2, Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, como un acto de adoración. Este llamado no es solo una invitación a cambiar nuestras acciones externas, sino a transformar nuestra mente y espíritu para que estemos siempre atentos a su voz. A medida que profundizamos en esta relación, descubrimos que los escalofríos también nos enseñan algo vital: la humildad de depender completamente de Dios. En un mundo que valora la independencia y el control, estos momentos de vulnerabilidad nos recuerdan que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. En Proverbios 16:9 se nos dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Cada vez que experimentamos uno de estos estremecimientos, es como si Dios nos susurrara: déjame guiarte. Es una invitación a rendirnos, a dejar de lado nuestras agendas y a confiar en su plan perfecto, incluso cuando no lo comprendemos por completo. Además, estos momentos nos desafían a reflexionar sobre cómo percibimos la presencia de Dios en nuestras vidas. A menudo buscamos su intervención en grandes milagros o señales extraordinarias, pero los escalofríos nos recuerdan que su presencia también está en lo pequeño, en lo sutil, en lo cotidiano. En 1 Reyes 19:12, Elías descubrió que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. De la misma manera, estos estremecimientos son un recordatorio de que no debemos subestimar las formas en que Dios se revela. Nos invitan a cultivar un corazón atento y dispuesto a reconocerlo en los detalles más mínimos de nuestra existencia. Los escalofríos también nos conectan con una dimensión más profunda de adoración. No se trata solo de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, sino de responder con gratitud y asombro. En Salmos 29:2 se nos instruye a atribuir al Señor la gloria de su nombre y a adorarlo en la hermosura de la santidad. Cada vez que sentimos su toque, ya sea a través de un escalofrío o de otra experiencia, nuestra respuesta debe ser un acto de adoración que declare su grandeza. Este tipo de adoración no se limita a palabras o canciones, sino que se refleja en cómo vivimos nuestras vidas, en cómo permitimos que su presencia transforme cada aspecto de nuestro ser. Un aspecto único de estas señales es que no solo nos impactan a nivel individual, sino que también nos conectan con la comunidad de fe. En Efesios 4:16, Pablo describe cómo el cuerpo de Cristo está unido y crece cuando cada parte cumple su función. Los escalofríos que sentimos no son solo para nuestro beneficio personal, son una invitación a compartir nuestras experiencias y a edificar a otros en el proceso. Al testificar de cómo Dios se mueve en nuestras vidas, inspiramos a otros a buscarlo y a reconocer su obra en sus propias historias. Esta dimensión comunitaria también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Los escalofríos, aunque personales, nos señalan hacia el propósito colectivo de Dios para su iglesia y para el mundo. En Mateo 5:14, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede esconder. Cada experiencia que tenemos con Dios, cada señal que recibimos, es una oportunidad para reflejar esa luz, para ser un testimonio viviente de su amor y de su obra en nuestras vidas. Finalmente, estos momentos nos llevan a una verdad fundamental: Dios es fiel. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura que su amor y su compasión nunca terminan y que sus misericordias
se renuevan cada mañana. Los escalofríos que sentimos son una evidencia de esa fidelidad, un recordatorio de que Él no se cansa de buscarnos, de guiarnos, de revelarse a nosotros. Incluso en los momentos en que nos sentimos desconectados o lejos de su presencia, Él está allí, utilizando cada medio posible para alcanzarnos y recordarnos que somos amados y que pertenecemos a Él. La conclusión no es simplemente un final, sino un comienzo. Cada vez que sentimos un escalofrío, cada vez que experimentamos una señal de su presencia, es una nueva oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Nos invita a vivir con los ojos abiertos, el corazón dispuesto y el espíritu alerta, sabiendo que Dios está continuamente obrando, no solo en los momentos extraordinarios, sino en cada detalle de nuestra existencia. Este es el llamado que estos escalofríos nos presentan. No simplemente reconocerlos, sino responder a ellos con fe, gratitud y un compromiso renovado de seguir al Dios que nos busca y nos transforma.